Morales, que pide la intervención de otras figuras, de otros dirigentes y países para intentar llegar a una salida política, encontrar una salida política en Bolivia. Primero hago un llamado a mi pueblo, sea del campo como de la ciudad, sean pobres, humildes o sean pudientes y que ostentan el poder económico. No podemos estar enfrentados, peleados entre bolivianos. Quiero que dejen esa confrontación. Tengo mucho miedo. En nuestra gestión hemos unido campo-ciudad, oriente-occidente, profesionales no profesionales. Vienen grupos violentos, quiero que sepan, pandilleros, drogadictos pagados. Qué bueno sería España o Zapatero, experto en mediación, Pepe Mujica, o otros gobiernos se sumen a la mediación. Allí lo veíamos en una entrevista de la agencia EFE. Vamos a intentar seguir pensando Bolivia, acusaciones también de Evo Morales y otros dirigentes bolivianos a Estados Unidos por la intervención a través de su embajador en Bolivia en lo que terminó constituyéndose como un golpe de Estado y dejó afuera del poder a Evo Morales. Estamos en comunicación telefónica con Rafael Matus Ruiz, el corresponsal del diario La Nación en Washington. Muy buenas tardes, Rafael. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciana. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cuál es la mirada que tiene Estados Unidos de estas acusaciones que lo involucran y señalan una supuesta intervención de Estados Unidos en esta crisis política boliviana? Bueno, el gobierno de Donald Trump, como vos bien recordarás, celebró la salida de Evo Morales, su renuncia forzada por las Fuerzas Armadas, luego de que se conociera un informe muy crítico de la Organización de Estados Americanos sobre lo que había ocurrido en la elección del 20 de octubre último, ¿no? La postura que ha tenido el gobierno de Trump, tanto a través de un comunicado que emitió el presidente como también de su secretario de Estado, Mike Pompeo, ha sido la de, bueno, ellos siempre están del lado del pueblo de Bolivia y este reclamo que hicieron muchísimos bolivianos para forzar la salida de Evo Morales. Obviamente cualquier mención de la posibilidad de que Estados Unidos haya estado detrás el golpe de Estado en Bolivia se niega enfáticamente. Lo que la postura un poco prevalece aquí es que lo que sucedió fue que el presidente Evo Morales se vio forzado a renunciar no solamente por lo que hicieron las Fuerzas Armadas, sino también por las protestas que surgieron en Bolivia debido a lo que muchos bolivianos consideraron como fue un abuso por parte del presidente Morales de querer perpetuarse en el poder. Trump también aprovechó lo que ocurrió en Bolivia para enviar un mensaje directo a otros rivales desde la visión de Estados Unidos en la región, principalmente la Venezuela de Nicolás Maduro y Nicaragua de Ortega. Ahora, Rafael, hemos escuchado palabras de Bernie Sanders, el candidato demócrata a la presidencia o precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, señalando que ha sido una práctica habitual también, ratificando esta idea de Estados Unidos en relación a América Latina, su intervención a veces solapada. Sí, exacto. Es una postura, la de Bernie Sanders, que se alinea directamente con la postura que vemos en la izquierda en América Latina, ¿no? Acusar a Estados Unidos de ejercer un poder imperialista en la región con la intención de imponer una ideología neoliberal, utilizando el término neoliberal como se lo utiliza en América Latina. Esa postura también prevalece en otras esferas también de la izquierda de Estados Unidos. Desde el punto de vista de la derecha, obviamente se ve como una amenaza socialista lo que ocurre en muchos países de América Latina y forma parte de la grieta ideológica que caracteriza a Estados Unidos. La postura oficial es esta que te comentaba, decir que lo que sucedió en Bolivia fue consecuencia de un levantamiento popular que esperan se repita también en otros países de la región. Ahora, ha habido también sugerencias por parte de la izquierda de que uno de los motivos que podrían llegar a estar detrás de este supuesto interés golpista de Estados Unidos en la región tiene que ver con el uso de recursos naturales, en concreto el litio y el gas. Ese argumento sí flaquea bastante, primero porque Estados Unidos vive una suerte de boom de gas natural gracias al fracking, se ha convertido en una potencia gasífera en el hemisferio occidental, y por otro lado el litio hay muchos países que lo tienen muchísimo más desarrollado que Bolivia, empezando por ejemplo por la Argentina. Rafael, dentro del Partido Demócrata, ¿hay internas en relación a estos posicionamientos geopolíticos? Mira, te diría que la postura de Sanders es una postura
que no predomina dentro del Partido Demócrata, ¿no? Hoy, entre los distintos candidatos presidenciales, tenés dos facciones muy claras. Hay una facción moderada, liderada por Joe Biden, expresidente de Barack Obama, que tiene un largo historial en política exterior en Estados Unidos, y por el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, que tratan de tener una postura más moderada en términos de política exterior. Después, en la facción más liberal, más radicalizada, si se quiere, la postura de Bernie Sanders, a la que vos hacías mención, que está muy alineada con la izquierda latinoamericana, y Elizabeth Warren, que si bien en términos sociales y económicos está alineada con Bernie Sanders, en política exterior no está tan claro que comparta ciertas posturas como la que vos hacías mención recién, ¿no? ¿Se expresó sobre Bolivia? Sí es cierto Elizabeth que Warren? tanto para... No, pero sí es cierto que tanto para republicanos y demócratas, hoy por hoy América Latina no representa una prioridad por política exterior. Basta simplemente revisar los diarios de Estados Unidos, se pone muchísimo más acento, por ejemplo, en lo que ahora está ocurriendo en Hong Kong, que en lo que está ocurriendo en Bolivia, ¿no? A pesar de que Estados Unidos comparte el mismo hemisferio con América Latina, siempre existe esta relación un poco distante entre el país del norte y sus vecinos en la región, pues siempre Washington mira mucho más hacia lo que ocurre en Asia o en Medio Oriente. Y Rafael, en relación a la crisis que atraviesa Chile, ¿hay atención de Estados Unidos a eso? Bueno, sí, sobre todo porque lo que le interesa a Estados Unidos es la estabilidad regional, ¿no? A Trump le preocupa mucho el enorme flujo migratorio que se ha producido desde países de América Central, principalmente Honduras, Salvador y Guatemala, hacia la frontera sur de Estados Unidos, porque como vos bien sabés, la inmigración forma o es uno de los principales pilares de su mensaje político, ¿no? Esta tenaza que Trump ha hecho a la política inmigratoria de Estados Unidos. Obviamente que Estados Unidos preferiría tener en la región socios con los cuales existe una cierta comunión ideológica, ¿no? Entonces, por eso siempre se ha visto a los gobiernos de derecha como mejores socios para Washington que a los gobiernos de izquierda. Y siempre ha habido una tensión latente, a veces más extrema que en otros casos, ¿no? Digo, con Uruguay, que ha tenido gobiernos de izquierda, no ha habido tanta tensión como sí ha ocurrido, por ejemplo, también con Venezuela. Pero siempre para Estados Unidos, obviamente, van a preferir tener socios con los cuales puedan trabajar, socios con los cuales puedan cooperar, más allá de que existan diferencias ideológicas. Creo que en este caso, el caso puntual de Uruguay, sirve un poco para entender este matiz, ¿no? Que perfectamente puede haber diferencias ideológicas, pero se puede trabajar o se puede forjar una relación bilateral sólida. En los otros casos se ven más bien, te diría, como gobiernos rupturistas que no necesariamente siguen los preceptos democráticos con los que el gobierno de Estados Unidos dice comulgar. Y última pregunta, Rafael, en relación a las muertes producidas en los últimos días en Bolivia, después de la salida de Evo Morales y asumida Jeanine Áñez. ¿Estados Unidos ha emitido algún tipo de comunicado? Hasta ayer había 9 muertos sobre todo ha habido... Sí, digo, ha habido sobre todo posturas muy claras y muy condenatorias por parte de los organismos de derechos humanos y también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha estado muy activa comunicando acerca de los incidentes a los que vos hacés mención en Bolivia, y también sobre todo de organismos como Human Rights Watch y también la Oficina de Washington para América Latina, otro organismo de derechos humanos. Por supuesto, el gobierno también se preocupa por condenar la violencia y por pedir, sobre todo, el mensaje en el que ha insistido mucho Estados Unidos, es por hacer una transición rápida, ¿no? Ellos creo que están poniendo muchísimo el acento en la importancia de hacer un llamado rápido de elecciones lo más pronto posible. Esa fue la postura que Estados Unidos dejó muy en claro la semana pasada ante la OEA, junto con otros 14 países de la región, entre ellos el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina. Muchísimas gracias, Rafael Matus Ruiz, desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. A vos. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. Vuelve la crisis del campo, tema retenciones, después de la pausa, no se vayan.